Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver hoy día la implementación de los hashmap. Para ello tenemos este diagrama de aquí en el cual tenemos la interfaz que define todas las operaciones de el hashmap como pushadd, popadd, hash, get y que va a heredar también las operaciones de size y find, ¿no? Los errores que va a lanzar es pues de clave no encontrada y K y B, que son los tipos que vamos a utilizar para la clave y el valor respectivamente, deben poder ser comparables. Esto es así porque bueno, necesitaremos comparar las claves y también los valores cuando vayamos a buscar. Esta interfaz va a ser implementada por una estructura hashmap, que bueno, aquí me he olvidado de cambiar, debería ser KB, que va a tener un slice de slices de entries. Entries van a ser simplemente otra estructura que va a tener tanto el key como el value, ¿no? Y también vamos a guardar el size para poder devolverlo cuando utilicemos la interfaz size. ¿Cómo se va a almacenar la información en este hashmap? Bueno, vamos a tener dos arrays básicamente, o dos slices. Por cada elemento del slice vamos a tener otro slice que va a tener los clave valor que hayamos ido almacenando. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, sucede que podríamos almacenar únicamente en un solo slide los valores y utilizar los índices del slide como las claves, ¿no? Que bueno, nos va a devolver nuestra función hash. El problema es que es muy probable que tengamos colisiones, dado que es una implementación bastante simple. Entonces, ante colisiones no podemos simplemente devolver un error. Deberíamos poder manejar esa colisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? En caso de que tengamos alguna colisión, pues vamos a almacenar más de un valor para esa clave. ¿Cómo es? Por ejemplo, imaginemos que nos devuelven el valor para una clave con 1. Entonces almacenamos en ese índice 1 del slice esa clave con ese valor. Si más adelante nos envían otra clave que también nos da un índice 1, al pasarlo por la función hash, ¿no? Y convertirlo a un índice, pues no devolveríamos un error diciendo, oye, hay una colisión, sino que almacenaríamos dicha clave y dicho valor en el slice de índice 1 como un elemento más, y así sucesivamente. Obviamente esto tiene un problema. Si nuestra función hash crece demasiado, o bueno, nos devuelve casi siempre el mismo índice, pues vamos a tener únicamente un índice lleno dentro de este slide, lleno con casi todos los valores. Eso significa de que no va a estar bien distribuido. Y de hecho, la gracia de los hashmap es que te devuelvan los valores muy rápidamente. En concreto, usar la notación big O debería ser constante, o sea, big O de 1. Sin embargo, si lo tenemos todo en un slice, o sea, todos los valores con una única clave, ¿no? Vamos a tener básicamente eso, un slice, y vamos a tener que buscar como si fuera en un slice, y obviamente eso no es tan eficiente. Entonces, vamos a implementar ciertas operaciones, ciertas funciones que nos van a permitir más o menos manejar o tener distribuido de la mejor manera estos clave y valor en cada uno de los índices del primer slice. Bien, para ello vamos a iniciar definiendo primero la interfaz. Voy a colocarla aquí. Para ello, bueno, yo ya tengo preparado siempre qué es lo que vamos a ir colocando. Así que voy a utilizar la interfaz HashMapper, que la tenía ya por aquí, que básicamente es lo que habíamos visto en el diagrama, ¿no? Va a tener eh, dos tipos genéricos, K y B, que deben ser comparables, va a heredar de Finder y Sizer y las operaciones que ya habíamos definido. Ahora sí, ya tenemos la interfaz, vamos a definir la estructura. Para ello vamos a definir primero dos cosas, una constante que va a ser initial bucket size. Recordemos que vamos a tener dos slices. El primer slice tiene que tener un tamaño definido porque vamos a necesitar los índices. Entonces yo he decidido ponerle 100, puede ser más o menos, ¿no? Y vamos a definir el error que vamos a estar manejando, que es hashmap key not found, ¿no? Para ello vamos a necesitar importar errores. Voy a importar también otras librerías que vamos a estar utilizando, como fmt y hashfnb. Listo. Vamos a definir ahora la estructura.
que es básicamente, como lo habíamos definido, un slice de slices de entry. Entry obviamente no lo tenemos, así que lo vamos a definir en aquí nada más. Bueno, no es subnode, así que no lo vamos a colocar en nodes, lo voy a colocar en mismo. Y bueno, simplemente es una estructura que tiene un key y un value, ¿no? Dos tipos genéricos comparables. Listo. Vamos a crear un constructor que en este caso nos va a devolver de forma privada, es decir, vamos a tener un constructor no exportado que nos va a devolver un puntero al hashmap. Y adicionalmente vamos a crear un constructor, una función constructora que sí va a ser exportada y que nos va a devolver este valor. Obviamente tenemos que implementar los métodos de esta interfaz porque aquí sí devolvemos la interfaz, no devolvemos el puntero. O sea, directamente. Entonces, para ello vamos a iniciar con definiendo primero la función hash que vamos a estar utilizando. Para ello vamos a utilizar un algoritmo que se llama FNB1A. Si quieren lo pueden buscar, es un algoritmo muy simple que genera claves hash. Existen otros como SHA, etc. Pueden utilizar dependiendo de cuál creen que les podría servir. Yo he estado utilizando este porque según he visto es uno de los más sencillos que hay y viene implementado en Go, ¿no? Con el paquete FNB. Entonces simplemente lo que hacemos es recibirla aquí, ¿no? Creamos un nuevo, un nuevo algoritmo FNB1A y vamos a escribir los bytes de key. O sea, vamos a convertir este string en un slice de bytes. Y lo único que vamos a hacer es sumar utilizando esta función de sum32 en un entero. Y ese va a ser el valor que vamos a utilizar, pero no el valor que vamos a utilizar para los buckets. Para ello vamos a utilizar otra función que va a llamarse bucketIndex, que va a recibir esta aquí que nos devuelve el hash. Lo único que vamos a hacer es, dependiendo de esa key, vamos a, de hecho, disculpen, vamos a utilizar, claro, la key que nos devuelve el hash, pero una vez tengamos ese número, vamos a obtener el índice correspondiente, que es básicamente realizar una división entre la cantidad de buckets que hay. ¿No? Es decir, si el número es superior a la cantidad de buckets, pues nos debería devolver un número menor. Obviamente solo nos devuelve el resto. Es decir, es como ir contándonos. Por ejemplo, vamos a verlo en una pizarra para que lo puedan comprender mejor. Imaginemos que la función hash, la voy a colocar de esta manera, recibe una key, vamos a ponerle x, y nos devuelve el valor 10. Y nuestro bucket size, imaginemos que solo es de 4. Entonces, ¿cuál sería el índice? Bueno, tendríamos que empezar a contar de esta manera, ¿no? 0, o sea, bueno, empezando desde el 1. Este es 1, 2, 3, 4. Luego volveríamos otra vez al inicio. Sería 5, 6, 7, 8. Volveríamos al inicio. 9, 10. Debería ser 2. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, utilizamos este 10 dividido entre el tamaño del slice, que en este caso es 4. Bueno, aquí es muy fácil, es 2. 2 por 4 es 8 y nos va a quedar 2. El resto de esta división va a ser el índice. En este caso, bueno, sería el de aquí, ¿no? Listo. Y ya con eso lo tendríamos. O sea, es simplemente sacar el módulo. Este tipo de operaciones es muy clásica cuando se quiere encontrar un índice que vaya iterando sobre cada posición del arreglo, ¿no? Dado un número. Bien, ahora sí, vamos a crear el método pushAdd. Para ello, vamos a necesitar realizar ciertas operaciones, ¿no? Recordemos que recibimos la key y el value. Muy bien. Lo que deberíamos hacer es primero obtener el índice, ¿no? Para saber en qué posición del slide vamos a agregar el valor. Entonces, utilizaríamos bucketIndex para tener esa posición y aquí bucketIndex llama la función hash y nos devuelve el índice. Listo. Y después simplemente tendríamos que buscar dicho valor.
Es decir, buscar en el slice correspondiente a ese índice. Es decir, buscamos en el slice correspondiente a ese índice si ya existe algún valor que ya tenga esa clave. Si ya existe algún valor que ya tenga esa clave, simplemente lo sobrescribimos. Recordemos que para la misma clave tenemos que sobreescribir los valores en caso vamos pushar. En caso de que no, es decir, tenemos encontrado un valor con la misma clave ya ingresado en el hashmap, vamos a agregar un nuevo valor al slice. ¿Cómo es esto? Vamos a hacerlo también en una pizarra, ¿ya? Pero antes vamos a terminar esta función, que básicamente es incrementar el tamaño y devolver nada. En este caso, pues no devuelve nada. Listo. Entonces, ¿cómo se vería esto visualmente? Imaginemos que nuestro slice está vacío. Bueno, nuestro hashmap, ¿no? Vamos a ponerle un tamaño pequeño para que no sea complicado, ¿no? Este es 0, 1, 2. Es nuestro hashmap con nuestro slice inicializado con tres valores vacíos, obviamente. Y cada uno tiene un slice, ¿no? Los slices de aquí, obviamente, si no tienen un valor, una cantidad, entonces están vacíos, básicamente. Este de aquí, este aquí, este aquí. Imaginemos que nos llega una nueva clave con un valor. Ahí vamos a poner que es X con el valor 10. Entonces, pasándolo por la función hash, nos dice que X es equivalente a 0. Entonces, buscaríamos cuál es el slice correspondiente al índice 0. El correspondiente al índice 0 es este slice de aquí. Entonces, ingresaríamos, como no hay ningún valor, pues simplemente ingresaríamos. Para X es 10. Listo. Imaginemos nos llega otro valor, por ejemplo, Y con valor 15. Y nos dice, para este Y15 es 1. El índice es 1. Entonces, 1 sería esta de acá. Entonces, esta slice de aquí vendría a ser donde almacenaríamos el Y con el valor 15. Ahora nos llega un nuevo clave de valor, en este caso con Z. Y nos dice la función hash que, bueno, el índice nuevo va a ser el 0. Vamos a poner que nos llega con 90 y nos devuelve índice 0. Entonces, bueno, para índice 0 es este slide de aquí. Iteramos porque ya tiene algún valor. X no es igual a Z, son keys diferentes y ya no hay más valores. Entonces tenemos que ingresar. Como tenemos que ingresar, lo que tenemos que hacer es ingresar este Z con 90 aquí, ¿no? Z con 90. Listo. ¿Qué pasa si nos llega otra vez X, pero ahora con valor 5? Bueno, sabemos que para X ya la clave es 0, entonces vamos a iterar sobre el slice que tiene índice 0, es este de aquí. La primera posición de este slice que tiene la clave valor X10 es igual a la misma clave X. O sea, tienen la misma clave. Por lo tanto, tenemos que sobreescribir. Es decir, esto de aquí ya no valdría 10, sino que valdría 5. Y ya está. Obviamente aquí no vamos a incrementar el tamaño porque solo estamos actualizando. Sin embargo, para los otros casos que habíamos visto, sí hay que incrementar el tamaño porque estamos agregando. Bien. Listo. Vamos a hacer algún cambio adicional a esta función. Recordemos que obviamente si nos devuelven muchas veces el mismo índice para el bucket, vamos a tener todos los elementos en un solo slice. Esto significa que al final vamos a tener que estar buscando en un slice, o sea, sería más fácil usar un slice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una pequeña optimización que podemos hacer es la siguiente. Vamos a crear un método que se llame resize. Lo voy a poner aquí. Este método va a recibir la cantidad nueva de buckets que tenemos que cambiar, ¿no? Vamos a crear simplemente con el constructor no exportado un nuevo hashmap y a ese nuevo hashmap le vamos a ir mandando todas las claves valor que tenemos en nuestros buckets, ¿no? Es decir, por cada uno de los buckets, en cada slice de los buckets vamos a mandarle la key y el value de cada entry de esos buckets, ¿no?
obviamente este nuevo hashmap va a tener un nuevo tamaño. O sea, la cantidad de buckets iniciales ya no va a ser 100, va a ser diferente. ¿Qué tamaño deberíamos colocarle? Bueno, va a depender de la operación. Por ejemplo, para push add podemos usar lo siguiente. Antes de ingresar el valor, vamos a comprobar si el tamaño del hashmap es mayor al tamaño de los, o sea, el tamaño del hashmap, tamaño de los valores ingresados al hashmap es mayor al tamaño de los buckets que tenemos por 2. Es decir, esto lo podemos traducir como que cada bucket tenga más de 2 entries. ¿Qué significa esto? Que si cada bucket tiene más de 2 entries, debemos, bueno, aproximadamente en promedio, no es exacto, debemos cambiar el tamaño. Es decir, nosotros lo podemos duplicar básicamente. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos viendo de que hay colisiones de al menos por cada bucket 2 veces. ¿Cómo sería esto? Podríamos tener, por ejemplo, imaginemos que tenemos 3 índices y por cada índice tenemos 2 valores. O sea, un slice con 2 valores, 2 valores, 2 valores. Es decir, se están colisionando básicamente. Tenemos la mitad. Debería haber como mínimo, como máximo, un valor. No 2, ni 3. Porque ya hay colisiones y obviamente va a perder eficiencia. Entonces lo que hacemos es cambiar el tamaño, aumentar el tamaño para que la probabilidad de colisión sea menor. Mientras el tamaño sea más grande, la probabilidad de colisión es menor porque hay más probabilidad de que esta operación de aquí nos dé un índice diferente. Si la cantidad de buckets es mucho menor, pues obviamente la probabilidad del índice que nos va a dar también lo va a hacer, ¿no? Si tenemos 3 índices, pues solo tenemos 3 posibles valores, 0, 1 y 2. Si tenemos un tamaño de 100, pues tenemos desde el 0 hasta el 99, es una cantidad mucho más grande, ¿no? Con esta pequeña optimización vamos a lograr un pequeño margen de mejora a la hora de buscar. Bien, lo siguiente es al hacer pop-up. Vamos a implementar el método de pop-up. Recordemos, pop-up lo que hace es eliminar una clave, un clave valor por la clave, ¿no? En este caso nos retorna el valor de dicha clave y un error. Igualmente tenemos que buscar el índice para saber dónde está, ¿no? En la misma función de bucket index, y después lo único que tenemos que hacer es iterar. Vamos a iterar por cada uno de los buckets en ese índice. Si encontramos algún bucket que tenga la clave que estamos buscando, entonces ya tenemos el valor, que es lo que vamos a devolver, y lo único que tenemos que hacer es removerlo de los buckets. Para ello podemos utilizar la función append, ingresando los primeros buckets, o sea, los primeros valores del bucket con los últimos, ¿no? Bueno, aquí están los últimos con los primeros, y listo. En ese índice, obviamente, ¿no? Y finalmente vamos a retornar el valor sin ningún error. Uy, vamos a ver. Vamos a retornar el valor sin ningún error. Listo. En caso de que no lo hayamos encontrado, es decir, no se encontró, lo que vamos a hacer es devolver un valor 0, zero value. Creamos una variable con valor 0 y retornamos el error que no se encontró la clave que estábamos buscando. ¿Cómo sería esto si lo vemos gráficamente? Bueno, imaginemos que ya tenemos aquí nuestro slide, nuestro hashmap, diré. Y queremos ahora, ya no estamos agregando, estamos eliminando. Entonces, vamos a eliminar una clave con valor X. Entonces, X, el índice para esa clave es 0, ¿no? Ya sabíamos, nuestra función hash nos devuelve 0. Entonces, el slice para índice 0 es este de aquí. Entonces buscamos, ¿el primer elemento tiene la clave que estamos buscando? Sí, entonces cogemos el valor, lo guardamos para devolverlo, que es 5. Y después eliminamos ese valor del slice. ¿Cómo? Bueno, cogemos los elementos anteriores al slice. ¿Cuál? Ninguno. Entonces no hay ninguno. Los elementos siguientes, bueno, Z90. Entonces Z con valor 90. Y no hay ninguno más. Entonces ese sería nuestro nuevo slice. Esto de aquí ya no estaría.
Listo. Z90 sería el primero, de hecho. Y ya está, listo. Y devolvemos este valor 5. ¿Qué pasa si buscamos, no sé, imaginemos M, ¿no? Clave M. Nos dice, bueno, 6 índice 1. Ok, buscamos el 1. En 1, el primer valor es, clave valor es Y con 15. ¿Y es igual a M? No. Entonces, siguiente valor no hay ninguno más. Entonces, no hay más valores. Por ende, no se encontró la clave. Devolvemos un valor vacío y obviamente el error, ¿no? Listo. Pequeña optimización que podemos hacer aquí es muy parecida a la otra, ¿no? ¿Qué pasa si la cantidad de valores tienen menos de 0.25 entries? Es decir, tenemos menos de un cuarto de entradas por cada bucket. Pues tenemos que cambiar el tamaño de los buckets. Es decir, si hay muy pocos elementos por cada bucket, nuestra cantidad de buckets es demasiado grande. Como está creciendo mucho, tenemos mucho espacio en memoria que no estamos utilizando. A diferencia del anterior, que había muchas colisiones porque el espacio, porque teníamos muy pocos buckets, aquí tenemos demasiados buckets y debemos liberar algunos. Es decir, tenemos tantos buckets, imaginemos que ha crecido tanto nuestro hashmap que tenemos 1.000.000 de buckets. Pero de ese 1.000.000, la mayoría casi está vacío prácticamente. O sea, la mayoría tiene en promedio un cuarto de entradas. Es decir, un 0.25 básicamente. ¿Qué hacemos? Pues lo disminuimos a la mitad y volvemos a ingresar los valores al nuevo bucket. Es simple, ¿no? Si tenemos muy pocos buckets, hay muchas colisiones, aumentamos la cantidad de buckets que tenemos, es decir, pues gastamos memoria, pero ganamos eficiencia. Si tenemos muchos buckets con muy pocas entradas cada uno, lo que hacemos es disminuir la cantidad de buckets, es decir, perdemos eficiencia entre comillas, que realmente no es así porque tenemos muy pocos. Y obviamente ganamos espacio en memoria, tenemos demasiado acumulado. Listo. La siguiente operación es la operación de hash. Esta operación es muy simple. Es simplemente, dado una key, devuélveme si existe el valor o no. De hecho, podríamos devolver el valor como tal aquí. Entonces, ¿existe para esta clave alguna clave de valor registrada? Bueno, buscamos el índice. Buscamos si en caso de que la clave para ese bucket en ese índice exista en alguno de los valores, retornamos true. Si no, pues no. No, es prácticamente lo que hemos estado haciendo en el resto de operaciones. Y el método getAt, este sí nos devuelve el valor. Pues haríamos exactamente lo mismo, solo que en caso de que lo encontremos, devolvemos el valor, y en caso de que no, pues devolvemos un error. La operación find lo que haría sería buscar, pero sería buscar por un valor. En este caso es una operación lenta y no es recomendable utilizarla porque tenemos que buscar por cada bucket, ¿no? En cada uno de los entries del bucket, buscar si hay algún elemento que tenga el mismo valor. En caso de que sí, retornamos true, en caso de que no, retornamos false. Es una búsqueda lineal. Obviamente, si tenemos muchos buckets y en cada bucket hay una cantidad considerable de elementos, pues va a tardar, ¿no? Y si el elemento está justo en el último bucket, en el último índice del bucket, en la última posición de ese slice de ese bucket, pues, o sea, se va a tardar un montón. Y si son un montón de elementos, pues mucho más. Por ende, es mejor utilizar el método getAt o el método hash, o si queremos sacarlo ya de plano por app. Finalmente, el último método a implementar es size, que es muy simple, por solo tenemos que volver el tamaño del hashmap que ya hemos ido utilizando. Por cierto, hay algo que aquí creo que se nos está olvidando. En PopAdd tal vez deberíamos disminuir la cantidad de elementos que existen, ¿no? Porque no estamos cambiando la cantidad de elementos que va a haber, ¿no? Al hacer un pop, un elemento se va a ir. Sí. Nos está faltando eliminar elemento, es decir, hacer un hm size menos menos.
Listo. Bien, ya tendríamos implementado nuestro hashmap. Entonces vamos a escribir las pruebas. Para ello, bueno, como lo hemos ido viendo en los videos, yo ya tengo un set de pruebas que simplemente lo voy a colocar aquí, en el cual probamos todas las operaciones en las que se encuentran la del size, la del push add, ¿no? ¿Qué pasa si sobreescribimos, ¿no? Pop ads, qué pasa si no encontramos, etcétera. Y así para cada uno de los métodos que hay, ¿no? He tratado de agregar la mayor cantidad de pruebas posibles para ver que todo funcione. Obviamente, recordemos que este hashmap es un hashmap muy simple. Lo hemos implementado un poco para que cumpla con la expectativa de, bueno, de no tener colisiones, de que funcione más o menos eficientemente, pero obviamente la implementación que trae Golang es mucho mejor, dependiendo obviamente para ciertas operaciones. Entonces conviene utilizar mejor los maps de Golang antes que utilizar una implementación propia, no ser casos muy particulares. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido este video. Ha sido un poco largo, pero creo que hemos entrado en detalle cada una de las operaciones que tendría el hashmap y cómo funciona. Bien, sin nada más que decir, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, algún comentario pueden dejarlo en la descripción. Denle me gusta si les ha parecido interesante y pueden ver otros videos en el canal. Nos vemos.